Y les pido un aplauso a Nitza Freites, directora general del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. También es coordinadora del proyecto ENCOVI. Le damos también la bienvenida, por favor, que pase al podio, Georgina Cumarín, gerente general Movimiento Mi Convive y Alimenta la Solidaridad. Y quien va a moderar, también tenemos Ignacio Moreno León, Ignacio, Universidad Metropolitana, y Carlos Fernández Gallardo va a ser el que va a moderar este importante encuentro sobre el reto de superar la crisis social del país. Carlos Fernández. Nuevo en la Junta Directiva de Fede Cámaras, un aplauso para él. Aló. Listo. Buenos días a todos, bienvenidos a la continuación del evento del día de hoy. Tenemos el panel para tratar el tema social. Yo creo que este es un panel fundamental porque el fin último de la generación de riqueza, el fin último de la generación de empleo, no es otra cosa que lograr la inclusión social de todos los venezolanos, especialmente trabajar en lograr la inclusión social de aquellos menos favorecidos, los que están en la base de la pirámide. Y para hoy tenemos tres invitados de lujo, lo voy a presentar de izquierda a derecha. La profesora Nitza Freites, la directora general del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello y es la coordinadora del proyecto ENCOVI. Georgina Cumarín, gerente general del movimiento Caracas Mi Convive y Alimenta la Solidaridad, par de ONG que tienen su principal actividad en la ciudad de Caracas. Y a mi derecha, el profesor Ignacio Moreno León, director del Centro de Estudios Latinoamericanos Arturo Uslar Pietri y ex rector de esta casa de estudios. Muchas gracias a todos, a ustedes tres por aceptar esta invitación y compartir con nosotros. Yo quisiera comenzar conversando con la profesora Nitza, ya que ella dirige el proyecto ENCOVI, que es un estudio multisectorial, multidimensional sobre la situación social del venezolano, que nos explique un poco brevemente cuál es el panorama actual de esa multidimensionalidad y cuáles son las propuestas fundamentales que ellos han tratado de incluir en el Plan País para en el corto plazo lograr un impacto significativo en la mejora de esas condiciones y en cuáles sectores de los más vulnerables está concentrado ese proyecto. Profesor. Muchas gracias. Gracias por la invitación a participar en este importante evento y poder compartir con todos ustedes pues, un poco cuál es nuestra visión desde la universidad, desde el proyecto ENCOVI. Como ustedes seguramente es conocido, desde el año 2014 se está llevando adelante la encuesta nacional sobre condiciones de vida como una actividad conjunta de investigadores de la Universidad Central de Venezuela, Simón Bolívar y Católica Andrés Bello. A partir de los resultados de ENCOVI hemos podido establecer el impacto de este proceso de crisis política, económica, institucional, y sus efectos sobre los niveles de bienestar de la población. A través de ENCOVI, sea como se decía en el panel anterior, si medimos la pobreza por cualquiera de los métodos existentes, hemos podido verificar el proceso generalizado de empobrecimiento de la población venezolana. Hemos podido establecer el grado de deterioro en el acceso a los servicios públicos.
por efecto del desmantelamiento de la capacidad institucional para ofrecer servicios en cantidad y calidad de acuerdo a las necesidades de la población venezolana, y eso lo podemos ir detallando con relación a cada uno del tipo de servicio. Si es en el ámbito de la educación, hemos podido establecer la pérdida de la cobertura educativa, hemos podido ver cómo ha crecido la población desescolarizada, hemos podido identificar la población que está en rezago escolar y está a las puertas de ser excluida del sistema educativo. Igualmente, hemos podido identificar que la mitad de la población escolarizada no mantiene una normalidad en la asistencia escolar, debe faltar con regularidad al centro de establecimiento donde estudia, porque por razones de falta de alimentación, falta de agua, de electricidad, transporte, etcétera. En materia de acceso a la alimentación y a la salud, pues la ENCOVI también nos ha permitido establecer cuál es la población en condiciones de desnutrición aguda, grave, crónica, igualmente los que están en riesgo de desnutrición, y eso lo hemos podido también identificar, mapear en el territorio nacional de acuerdo a los dominios que nos permite la encuesta. Y así sucesivamente hemos podido identificar poblaciones que están en situación de riesgo. En estas condiciones en que hay precariedad en el acceso, en las economías familiares, en el acceso a la alimentación, en el acceso a la salud, a la educación, pues los riesgos de morbimortalidad en todas las edades han aumentado. Y en particular en la primera infancia. Hay datos de resultados del ENCOVI que son dolorosos de comunicar, como el hecho de que tenemos 20.000 muertes de niños menores de 1 año ocurridas en los últimos 3 años que no debieron ocurrir si consideramos que la tasa de mortalidad infantil traía un comportamiento decreciente y en los últimos 3 años ha remontado, ganando 8 puntos en el nivel de la mortalidad infantil. Esto nos ha llevado también a perder 3,5 años en la esperanza de vida de la población venezolana. Las nuevas generaciones van a vivir 3,5 años en promedio menos que las generaciones anteriores. En este contexto, si bien la información que ENCOVI nos ha ido arrojando a lo largo de estos 5 años es desalentadora, creemos que de todas maneras es posible salir adelante con una política social que introduzca cambios con respecto a lo que ha sido la práctica durante las últimas 2 décadas, los últimos 20 años. En primer lugar, la política social debería estar basada en un enfoque de derechos y no en un enfoque de favores. El Estado debe garantizar los derechos y de hecho la Constitución de 1999 amplió el menú de garantías en lo que refiere a los derechos sociales, pero en la práctica, la institucionalidad y los programas que se crearon a lo largo de todo este tiempo se utilizaron para promover la permanencia del gobierno en el poder, se utilizaron como un mecanismo de chantaje político y de control en este sentido. Eso sería uno de los primeros aspectos de los cuales hay que deslastrar la política social en los próximos años en un proceso de transición democrática. Durante este tiempo nos hemos estado moviendo en un falso dilema sobre si las políticas deben ser universalistas o deben focalizar. Focalizar no es malo, focalizar es un mecanismo para redistribuir el acceso a las oportunidades de manera progresiva. A la población en situación de pobreza es necesario generar oportunidades, estrategias que le permitan incrementar el capital humano de la población pobre si queremos que ellos también participen en una estrategia de desarrollo donde ningún sector de la población se quede atrás. En este momento hay grupos que están trabajando sobre los programas sociales que serían necesarios
llevar adelante en un proceso de transición democrática, en una primera fase de atención de la emergencia humanitaria, pero también hay acciones que hay que ir tomando con miras a ir preparando bases para un escenario de mediano y de largo plazo en consonancia con las estrategias en otros sectores que tienen que ver con un plan de desarrollo global. Con relación a los programas, se han identificado como 12 programas que habría que llevar adelante para atender poblaciones que están en situaciones de riesgo que pueden deberse a factores de tipo demográfico. Por ejemplo, nuestra estructura demográfica ha cambiado por efecto de un proceso de migración que no estaba previsto dentro de las proyecciones de población que hicimos con base a el último censo de población. En el último tiempo han salido del país más de 3 millones de personas y eso ha tenido efectos sobre la composición de nuestra pirámide, acelerando el proceso de envejecimiento de la población. La proporción de población adulta mayor dentro del conjunto de la población total en el último tiempo se ha hecho más notoria y eso significa una serie de demandas sociales que no estaban previstas y que debemos atender. Ha aumentado el porcentaje de hogares con adultos mayores solos, tenemos que establecer estrategias para el cuidado de esa población adulta mayor. Hay riesgos que están asociados con los aspectos en salud y nutrición, tenemos que atender población en situación de vulnerabilidad frente al acceso a la alimentación, las mujeres embarazadas, la prevención en salud para los niños menores de 5 años, inmunización, aspectos nutricionales. En materia laboral también es importante, y se mencionaba en el panel anterior, los esfuerzos de concertación que se puedan hacer para mejorar el establecimiento de un salario mínimo de acuerdo a las necesidades de la población. Yo, para no saltármelos, hay 12 programas que se han propuesto, voy a tratar de mencionarlos rápidamente. El primero tiene que ver con el abastecimiento de alimentos esenciales en los canales de comercialización, subsidio directo focalizado para garantizar el acceso al abastecimiento de alimentos, atención a la población nutricionalmente vulnerable, menores de 5 años, lactantes y embarazadas en hogares pobres, protección de adultos mayores excluidos del sistema pensional, alimentación escolar para garantizar la asistencia escolar de los menores de 12 años, retener a los adolescentes y jóvenes en la escuela mediante programas de becas y apoyo pedagógico, programa de atención de la emergencia educativa, plan de nivelación educativa entre los niños de primero a tercer grado, para recuperar las competencias que no se están alcanzando debido a los problemas de desempeño académico en la mayoría de las escuelas, subsidio a los medicamentos de pacientes en estado de necesidad y que padecen enfermedades crónicas, dotación y operatividad de 40 hospitales donde se atiende el 80% de la población, plan nacional de inmunización, concertar el sistema de determinación del salario según principios de productividad y un sistema de concertación social para la remuneración al trabajo. Muchas gracias, profesora. Georgina, en tu experiencia en las comunidades y con tu plan de almuerzo y de comidas integrales, etcétera, ¿tú ves posible que sea la escuela el centro de concentración de todos los programas sociales que se tienen planteados? ¿Y cómo nos recomendaría tú a los empresarios cuáles serían esas barreras iniciales que tendríamos que vencer desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de las autoridades locales y regionales, para nosotros poder apoyar, involucrarnos en esos temas de escuelas integrales donde se les brinde no solo alimentación, sino
digamos, tareas dirigidas, etcétera, actividades extracurriculares. ¿Cuál ha sido tu experiencia y qué nos recomendarías tú a nosotros? ¿Cómo podemos cada uno de nosotros adoptar una escuela y hacer algo como lo que ustedes hacen en cada uno de nuestros lugares de trabajo? Gracias. Bueno, lo primero es que precisamente una de las ambiciones de Alimenta la Solidaridad, para los que no conocen el programa Alimenta la Solidaridad, es un programa donde capacitamos a mujeres y madres de los comedores de los sectores más vulnerables a nivel nacional, específicamente en Caracas, en Libertador, en los barrios de Libertador, y los juntamos con organización comunitaria, ¿sí? Creo que esa fórmula sería clave para cualquier transformación que queramos obtener como política social. Y creo que como experiencia hemos aprendido en Caracas Me Convive y en Alimenta la Solidaridad que para implementar este tipo de políticas sociales hay que pensar en cómo y cuál va a ser el valor agregado a la vida de las personas que queremos beneficiar o afectar, inclusive la de grupos que no necesariamente son los más necesitados, pero que de alguna forma terminan viéndose beneficiados. Con Alimenta la Solidaridad, en cuanto al tema de capacitación y organización comunitaria, hoy precisamente hemos logrado ya tener 146 comedores a nivel nacional. Y una de las cosas que nos preguntábamos hace poco, revisando esa visión que tenemos como país y esa visión como políticas y en qué se van a transformar estos comedores, donde tenemos como unas políticas de no asistencialismo, de corresponsabilidad, de empoderamiento y transformación como modelo de nuestras iniciativas, termina resultando historias como las de la China, que quiero precisamente ejemplificar, ya que me pidieron que habláramos precisamente de la parte más propositiva y de cómo pudiéramos nosotros reconstruir el país a través de este tipo de experiencias. Y la China es de un comedor de La Vega. La China es una mujer con 2 hijos, madre de 2 hijos del comedor de La Vega, que precisamente, dependiendo del jefe del hogar, de su esposo, no tenía cómo alimentar a sus hijos, ¿no? Ella rezaba para ver qué iba a comer al día siguiente. La China entra a Alimenta la Solidaridad, ¿no? Como mujer se organiza, lidera, se convierte en una de las líderes de estos comedores comunitarios. Y hoy, precisamente, está terminando siendo contratada por un chef como Moreno, ¿no? La China pasa por el proceso de organización comunitaria en Alimenta la Solidaridad y luego ingresa a Sustento, que es otra de nuestras iniciativas, donde es capacitada, formada por los mejores chefs de Caracas, como Francisco Avenante, Andrea Mibelis. Y hoy, precisamente, después de toda esa experiencia, después de ella haber, de hecho, citado que en sus oraciones para quien ella pedía empleo era para su esposo, porque es el hombre el que él trabaja. Y cuando descubre el arte de la cocina, cuando generamos estas oportunidades de empleo en los sectores más vulnerables, porque si hay un lugar en donde empezar a meter la lupa o a meter la pinza cuando estemos, que yo considero que ya estamos, ¿no?, en esta reconstrucción, es definitivamente en los sectores más vulnerables, ¿no? Entonces, cuando la China empieza a recibir esta formación, esta oportunidad laboral, hoy en día no solamente la China es una cocinera de un restaurante reconocido como Moreno, sino que también ya sus hijos no dependen del comedor. Ya sus hijos están graduados, por así decirlo, del comedor, no necesita del ingreso o de la comida diaria del comedor. Ahora ella es un contribuyente a su casa, es un contribuyente a su familia económicamente, pero también es un contribuyente a la productividad del país, ¿no? Y lo mismo pasa con el ejemplo de Vamos Convive, que es más enfocado en nuestras iniciativas de prevención de violencia, donde jóvenes como Carlos, precisamente a través del programa de Vamos Convive, que es un programa que busca darle oportunidades laborales a jóvenes en situación de riesgo. Es decir, aquí no es secreto para nadie que Caracas, pues, es una de las ciudades más violentas del mundo. Las políticas de mano dura son las predominantes y más del 40% de la Fuerza de Seguridad del Estado
de los homicidios son cometidos por las autoridades, ¿no? Entonces estos hombres jóvenes de las comunidades vulnerables de los barrios son definitivamente los que más corren riesgo. Entonces, ¿por dónde empezar? Pues por allí, por esos sectores, y donde personajes y personas admirables como Andrés Querese, que es de la pastelería Danubio, han dado una oportunidad laboral a jóvenes como Carlos, de Mamera, y donde Carlos hoy es un hombre que te da la cara cuando te da la mano, cuando te da el mucho gusto. Carlos hoy, que empezó aprendiendo a ser el asistente de una cadena de producción en la pastelería, hoy Carlos es jefe de la producción, es modelo a seguir en su comunidad, y estos son el tipo de cosas que precisamente nosotros buscamos realizar. No solamente vidas o ejemplos como las de Carlos La China, sino inclusive también de otras personas y otros actores de la sociedad civil que son importantes, como Andrés Querese, como los técnicos que participan en el equipo en la elaboración de estos proyectos y que inclusive han sido parte pues también de la mesa técnica de Plan País. Entonces esa es como la idea, ¿no? Es una visión integral donde una multiplicidad de actores puedan precisamente construir esas soluciones y que no vengan de un solo lado, ¿no? Ni solo de las comunidades, ni solamente del técnico, para que puedan ser soluciones efectivas. Creo que ya hemos tenido demasiadas experiencias de políticas implementadas que quizás serán con la mejor intención, pero no muy bien pensadas, porque cuando se trata precisamente de aplicar, de diseñar, de formular y de implementar políticas sociales, creo que lo primero precisamente es preguntarnos qué valor agregado social estamos nosotros innovando o agregando a la vida de las personas, a la vida de seres humanos. Muchas gracias, Georgina. Profesor, en las intervenciones de ayer y de hoy ha destacado mucho el tema de la diáspora venezolana, la cantidad de profesionales y personas preparadas que hoy en día no están en el campo de trabajo. Y eso yo lo quisiera sumar al diagnóstico que hacía la profesora Nitza de la falta de nutrición de los niños, del abandono escolar, etc. Y una parte importante de ellos están creciendo sin poder desarrollar sus máximas capacidades cognitivas. Quiero unir esto al tema del empleo del futuro. Las sociedades más modernas se debaten hoy en cómo poder generar empleos futuros, cómo poder incorporar a sus poblaciones a las exigencias del mercado laboral del futuro. ¿Cuáles son los retos para la educación en preparar a unos venezolanos que podamos tener una competitividad suficiente para esos empleos del futuro en un mundo cada vez más global y cuál es más competitivo? ¿Y cuál sería su recomendación del enfoque que se le debería dar a esa reforma educativa en ese sentido? Bueno, yo me permito pedir un paréntesis para entrar en el tema y recordar que creo que este tipo de cuestiones lo va a tratar también el rector en la tarde. Hace casi 3 décadas, cuando estudiábamos en el Centro para Asuntos Internacionales de la Universidad de Harvard, los problemas del desarrollo, siempre se ponía como un caso curioso, el caso de Argentina, un país que en los años 30 llegó a ser uno de los países más desarrollados de la época, y cómo a través o por culpa de las dictaduras, del militarismo y del populismo y la corrupción, llegó donde ha llegado al extremo de que tenemos la posibilidad insólita de que la candidata de la corrupción pueda volver a ser la presidenta escondida de Argentina, porque tiene una mampara de candidato a la presidencia. Nunca me imaginé yo en esa época que nosotros podíamos repetir esa historia a nivel mundial, como lo estamos repitiendo en Venezuela, en donde tenemos una industria petrolera que está produciendo los niveles de hace 40 años, en donde tenemos toda la crisis social que se ha mencionado. Y por eso yo creo que para responder esas preguntas hay que ver la cuestión en sentido integral. Para cambiar el país hay que cambiar a los venezolanos. Y eso nos lleva al tema del capital social. Esa diáspora que tú te refieres, yo creo que está absorbiendo, a pesar de las calamidades, etcétera, unos valores importantísimos en los contrastes que están teniendo con países desarrollados que tienen activos importantes de capital social, que saben hacer respetar la ley y los ciudadanos la respetan, que son emprendedores, que hay solidaridad, etcétera. Y eso es un capital social que vamos a importar cuando se abra de nuevo Venezuela al progreso, cuando de verdad nos decidamos a ingresar al siglo XXI. Por eso yo, hablando con el presidente de FEDECámara sobre el tema, pedí que por qué no tratáramos este tema
como un tema específico, o sea, cómo fomentar el capital social y tener una mejor comprensión de lo que significa para que este arranque del país se haga sobre base sólida y se pueda lograr una gobernabilidad permanente en un proceso de desarrollo autosostenido y con esa visión humana de que habla Amartya Sen. En las presentaciones que ustedes ven ahí muy rápidamente, nos paseamos por los diferentes conceptos, comparando el capital social como uno de los capitales más valiosos de los que se habla, desde el capital financiero hasta todos los demás capitales, pero por lo general se hace poco uso del término capital social cuando se habla de la política social. Y la política social es fomentar el capital social, además de atender los problemas críticos del país. Aquí se mencionó anteriormente en varias ocasiones la palabra confianza. Capital social es promover en la sociedad la confianza necesaria para que pueda actuar modelos exitosos como el que nos acaban de referir, pero de una forma masiva, que esas experiencias valiosas se puedan montar en una estrategia de políticas públicas que tome como premisa para la formulación de las mismas. En este caso, lo que más se ha adelantado por ahora es lo del Plan País, que primero la economía no es una ciencia exacta ni la política responde a leyes exactas. Todo depende de la actitud del ciudadano. Fernando Savater decía que en democracia somos políticos todos y no podemos dejar de serlo. Los venezolanos tenemos el trauma del rentismo que alimentó el petróleo y que ya vemos que no lo puede seguir alimentando. Entonces el principal reto dentro de todos los retos es romper con la cultura rentista y con todos esos vicios que ha generado, entre ellos la perversidad pues, de la corrupción. Muchas gracias. Profesora Nitza. Yo quiero aprovechar que su especialidad en demografía para plantearle un tema relacionado con lo que usted esbozó. Aparte del tema de la falta de alimentación completa, el tema de la educación, el tema de la carencia de los servicios públicos, usted mencionó que esta diáspora y todos estos movimientos poblacionales han cambiado un poco lo que era la tradicional pirámide perfecta poblacional venezolana. Hace 8 o 10 años, cuando se hablaba de los planes a futuro, siempre teníamos en cuenta un factor en favor, que era el bono demográfico. Seguimos considerando, va a seguir siendo posible considerar el bono demográfico como una realidad. Hoy en día la entrada de personas al sector laboral, al sector productivo, es menor que la salida. Y en caso de que tuviéramos el bono demográfico, ¿qué orientación le daría a usted? ¿Qué orientación recomendaría a usted para sacarle provecho durante la vigencia de ese bono, a sentar las bases de una política social más allá de la asistencia social, una política social de inserción social definitiva y de sustentabilidad en el tiempo de todos los que contribuyan a ese sistema? Bueno, quisiera hacer para responder una precisión en cuanto a lo que significa el bono demográfico para que sea comprensible para la audiencia. Al entrar en la etapa del bono demográfico, la relación de dependencia demográfica de la población venezolana alcanzaba su nivel más bajo y durante ese periodo en el que íbamos a transitar por el bono demográfico, esa relación de dependencia se iba a mantener estable hasta el momento en que, por efecto del proceso de envejecimiento, la carga demográfica iba a aumentar. ¿Qué es lo que se recomienda a los países que están transitando por este proceso? Y las recomendaciones van incluso antes de entrar en el proceso, es que se lleven adelante políticas públicas que estén orientadas a fortalecimiento del capital humano, fortalecimiento del capital social, para que se pueda generar las oportunidades de contribución al proceso de crecimiento económico de un país. ¿Qué pasó en el contexto venezolano? Que esas políticas anticipatorias de mejoramiento del capital educativo, de mejoramiento de las oportunidades de inserción ocupacional no se dieron previo al ingreso al bono demográfico y enfrentamos ahora una coyuntura demográfica con una crisis migratoria que no estaba prevista y que ha llevado a una afluencia migratoria de la fuerza de trabajo que ha generado un desbalance en la composición demográfica, llevando y que ha significado que la carga demográfica esté aumentando porque esa población en edad de trabajar que iba a
a soportar las necesidades de la población infantil y de la población adulta mayor, ahora ha disminuido, no solamente en términos relativos, sino en términos absolutos, de manera que la carga demográfica es mayor. Aún así, yo no soy partidaria de mantener una posición fatalista. Bueno, perdimos el bono demográfico, como se suele titular. El bono demográfico se ha ido con la migración y no hay nada que hacer. Creo que el esfuerzo que tenemos que hacer es superior, en vista de que algunas de las ventajas del bono demográfico las hemos perdido, pero creo que este proceso de crisis ha sido también un proceso de aprendizaje y ese proceso de aprendizaje pues, nos va también a establecer necesidades que tenemos que enfrentar y a ser innovadores en cómo enfrentar esas necesidades y generar oportunidades para, en forma más acelerada, con mayor intensidad, poder crear oportunidades para que los jóvenes mejoren sus capacidades y que podamos alcanzar un nivel de crecimiento económico que nos permita satisfacer las necesidades de las poblaciones que están en los extremos de la pirámide, que deben ser atendidas en su espectro de necesidades y demandas. Muchas gracias. Georgina, cuando tú hablabas de tu experiencia en los comedores, y relatabas el caso de la China y los otros casos que relataste, uno de los objetivos que se buscan cuando se trata de prolongar la estadía del niño en la escuela, además su alimentación, de su capacitación, de su preparación para el futuro, muchos dicen que es una oportunidad para que las madres o los jefes de familia tengan tiempo suficiente para ingresar a la vida laboral, para ingresar al campo de trabajo formal. Yo quisiera que tú nos narraras si en la experiencia de ustedes ha sido posible conciliar o unir, lograr esos dos intereses, la preparación y la estadía del niño en la escuela por el tiempo prolongado y la incorporación de las madres o de los jefes de familia al campo laboral, y nárranos cuáles han sido esas barreras, esas dificultades culturales o institucionales que impiden el ingreso básicamente de la mujer jefe de hogar al campo formal de trabajo. Quiero empezar retomando la palabra clave del profesor y creo que una de las barreras, una de las dificultades más importantes creo que ha sido precisamente establecer relaciones de confianza, ¿no?, con la comunidad, con estos líderes locales para poder hacer el trabajo. Yo creo que para nosotros como nos hemos organizado para que precisamente los padres puedan buscar, ¿no?, ser productivos y buscar el alimento, al menos de lo que es el desayuno y la cena, porque el almuerzo lo tienen garantizado con Alimenta la Solidaridad, y es que ellos internamente, el propio modelo organizativo ha hecho que ante esta dinámica tan cambiante y ante estas demandas y ante estas necesidades que también tiene la comunidad, que no es nada más que sus hijos coman, hemos logrado precisamente que en cada comedor haya precisamente una democratización de las relaciones humanas. Es decir, ¿cómo nos vamos a organizar entonces para que este flujo y estas necesidades se puedan cumplir? Entonces, un ejemplo, por ejemplo, es el tema de la rotación de esa organización comunitaria. Es decir, las madres y los representantes se organizan para que al menos una vez, cada 15 días, uno de esos padres o madres o representantes tiene la obligación de ir al comedor y ser colaborador del comedor, ¿no? Entonces son al menos 40, 50 representantes por cada comedor que se organizan con lista, con cartelera y dicen, bueno, esta semana me toca a mí, esta semana me toca a mí. Y lo interesante de esa democratización es que hay sus sanciones y sus incentivos, pero también sus penalizaciones de no cumplir con esas normas que como ciudadanía y como comunidad ellos mismos se han establecido. Otra cosa que preguntabas ahorita acerca de esos retos, de esas dificultades y quizás las cosas que más nos ha costado en este trabajo, y yo creo que precisamente el tema de las relaciones de confianza, el tema evidentemente de la intimidación, ¿no?, a veces por formas organizativas locales, como pudieran ser a veces los consejos comunales,
Pero en esa experiencia y en esas barreras, lo gratificante ha sido que cuando la comunidad precisamente está en ese proceso de empoderamiento, al final no es un proyecto de Roberto Patiño nada más, o no es un proyecto de Georgina Kumarín, sino que termina siendo un propósito de vida para esta comunidad, ¿sí? El propósito de vida es, uno, que estos comedores sean comedores cero. Realmente no queremos tener la necesidad de abrir comedores por la crisis de la seguridad alimentaria. Entonces, en ese sentido, otra de las políticas que hemos implementado en los comedores, a falta de la asistencia escolar, con la misma crisis alimentaria y con la misma falta de oportunidad laboral, es que ahora, además de nuestra área de desarrollo, de capacitación nutricional, de mentoría nutricional para las mujeres y las madres, ahora estamos desarrollando y estamos aplicando programas y políticas en el área de desarrollo familiar. Y el desarrollo familiar tiene dos componentes importantísimos. Uno, el desarrollo infantil, ¿no? El aprendizaje de los niños, pero dos, el desarrollo también de los padres. Y como ahora, aunque como padre y sobre todo viviendo en unas comunidades con un contexto tan complejo, tengo la dificultad de estar cerca de mi hijo porque tengo otras necesidades, como yo a través de todo este tema de desarrollo familiar y desarrollo psicosocial de la familia, como en esos momentos en el que yo estoy con mi hijo o estoy colaborando en el comedor, lo veo a los ojos, ¿no? Identifico si, por ejemplo, está en riesgo por temas de salvaguarda, porque muchísimos de estos niños ahorita se encuentran en una situación de, pues, donde los padres migraron y se quedaron, muchos se quedan con los abuelos, ¿no? Que no es porque tenga una mala crianza de los abuelos, pero no es igual. El desarrollo familiar de estos niños termina siendo alterado, termina siendo interrumpido. Entonces, ¿cómo nosotros ahora, cada vez, porque estos retos van viniendo, y cómo entonces, ante esta dificultad de esa democratización, no solamente en el comedor, sino también en el hogar y en la familia, ¿no? Para tomar decisiones, para avanzar, para desarrollar, para progresar, terminan siendo un componente transversal donde este tema de relaciones de confianza, donde este tema de empoderamiento, de desarrollo de capacidades, termina estando básicamente en todo ese proceso para convertirlo en ese propósito de vida. Entonces, esta es como una de las formas que hemos estado implementando hasta el momento para reducir esa brecha, ¿no? De la relación tan importante que viene siendo del padre con el hijo. Profesor, sin duda usted lo mencionó muy bien, uno de los retos de las sociedades modernas es la construcción de capital social. Con un Estado tan disminuido en sus ingresos fiscales y con una crisis económica tan profunda en todos los sectores de la economía nacional, ¿cómo recomendaría usted, cómo enfocaría usted que se deberían dar los pasos, dónde deberían hacer las inversiones fundamentales para comenzar luego la recuperación de ese capital social que de alguna manera ha sufrido una especie de deslave? ¿En qué se enfocaría usted primero y cómo podríamos los empresarios coadyuvar en la construcción de ese capital social? Bueno, yo diría que en primer lugar hay que entender dónde estamos y hacia dónde debemos ir y cómo concebir esas dos etapas que yo considero como de transición. La etapa del rescate institucional y la etapa del cambio de modelo económico. El rescate institucional, bueno, se ha hablado mucho de él y se sobreentiende que serían las condiciones básicas para volver a ingresar a la democracia por la vía electoral. Pero hasta ahí no llega el esfuerzo porque el siguiente paso es precisamente entrar en todos estos temas que requiere, en primer lugar, una idea clara del modelo de desarrollo que el país reclama y, en segundo lugar, suficientes elementos de acuerdo político para garantizar esas transformaciones que parten pues, de la situación dramática que tenemos. Yo diría que esa segunda etapa está pidiendo a grito porque Venezuela decida la idea de un pacto político y un acuerdo nacional para enfrentarla. Inclusive la Constitución, en su artículo 71, habla de la posibilidad de hacer, por ejemplo, un referendo consultivo para que, por ejemplo, el plan país se convierta en un plan nacional y para que se formule dentro de esa idea del referendo
en las bases de un acuerdo nacional. Nosotros tenemos un ejemplo, a muy poca gente le gusta repetir el tema, pero Venezuela vivió por lo menos 3 o 4 periodos de estabilidad democrática y de progreso a través del Pacto de Punto Fijo. El Pacto de Punto Fijo sirvió de ejemplo para el Pacto de la Moncloa en España, para arrancar en la nueva democracia en Chile, etcétera. ¿Por qué no pensar en algo parecido para enfrentar estos problemas, sabiendo que hay un voluntariado empresarial, como se ha dicho aquí, con muchas ganas de entrarle al tema, y sabiendo que otras instituciones que son redes valiosas del país, como es la Iglesia Católica, las universidades, el sistema educativo, pueden colaborar a ese cambio fundamental de la mentalidad rentista a la mentalidad de un país productivo y de un país solidario, que es lo que está reclamando el colectivo nacional. Los ejemplos que se han puesto, especialmente el que se acaba de mencionar y describir, dan la idea de que es un terreno muy fértil para sembrar esta semilla. Pero hay otros ejemplos que se han quedado en ejemplos solamente. Fe y Alegría es un ejemplo internacional, mundial prácticamente, de un modelo de capital social con todo lo que se ha hecho. Este barrio de aquí enfrente tiene una serie de escuelas de Fe y Alegría que son modelos de disciplina, modelo de calidad educativa, etcétera. Pero para lograr eso, yo insisto, se requiere un acuerdo nacional e inclusive que en el Plan País, como soporte fundamental del mismo, se incluya la idea de la promoción del capital social. Hay estadísticas internacionales que dejan claramente, sin ninguna duda, establecida la relación entre altos valores de capital social y elevados valores de desarrollo humano y muchísimos valores bajos de corrupción. O sea, esos 3 elementos son claves para desarrollar un país. Los tigres del Asia, que se hablaba hace tiempo, los países nórdicos, Chile está trabajando en eso, Canadá es un modelo. En Canadá, para que una comunidad accese a créditos del Estado para construir, por ejemplo, un sistema de vivienda, tiene que pasar, antes de otorgar el crédito, por un curso de capital social. Yo tuve la oportunidad de ver 3 desarrollos en Canadá de 3 niveles, clase media baja y clase muy popular, y todo se autogestionaba. Estamos hablando de desarrollo casi de los niveles de lo que era el 23 de enero, antes de todo lo que ha pasado, donde los ascensores de los edificios, cuando el condominio era de puros edificios, los autogestionaba la propia junta a través de una empresa de la propia comunidad. Los jardines, en el caso de que tenían áreas grandes, la propia comunidad tenía su jardinería. Es decir, se autogestionaba el desarrollo. En Canadá, por ejemplo, las escuelas públicas en muchas provincias, el Estado suministra fondos, pero es la comunidad educativa la que los administra. Y desde luego, ¿cuál es la mejor Contraloría que hay? Un ciudadano bien informado, que serían los padres representantes, para saber cómo se está usando esto. Es decir, en síntesis, lo que se requiere es, como dice un amigo que muchos de ustedes recuerdan, Gustavo Coronel, que está en España, en Washington, una persona muy preocupada por Venezuela, y para usar el lenguaje que se debe usar en este auditorio, hay que echar adelante una fábrica de ciudadanos. Es decir, tenemos que hacer ciudadanía para tener democracia realmente participativa y protagónica en el término absoluto y limpio de la palabra. Esa es la democracia suiza, esa es la democracia en parte de los Estados Unidos, esa es la democracia de los países más desarrollados. Y por eso yo insisto en el tema de que estos ejemplos deben convertirse en la base para políticas públicas, en donde hay estas 3 redes institucionales que pueden ser los grandes motores del cambio fundamental. Fede Cámaras, a través de la red empresarial que está en todo el país, la Iglesia Católica, por razones obvias, que también está distribuida en todo el país, y los sistemas educativos, especialmente las universidades. Es decir, es un esfuerzo que no requiere sino ponerlo a andar, y yo estoy seguro que ese país, el que todos soñamos, lo lograremos fácilmente en un tiempo no muy largo. Ya para concluir y en un solo minuto, Georgina, solamente para ti esta tercera intervención. Si tuvieras la oportunidad de hablar con alguno de los empresarios que están aquí, imagínate un empresario con una pequeña empresa de 25 o 30 empleados en cualquier comunidad del país, ¿qué le dirías tú para motivarlo a que abrace, a que apoye, a que se entusiasme con un pequeño programa de alto impacto social? ¿Cómo lo convencerías? ¿Cómo lo motivarías? Bueno, primero, un minuto. Primero, vamos a La Vega. Los invito a visitar una comunidad, y yo creo que la invitación es más a dejarnos explorar, a reconocer al otro, ¿sí? Cuando jóvenes como Carlos,
que es un joven en situación de riesgo, que inclusive en algunas ocasiones sí ha cometido quizás algunos delitos menores, y hoy para Andrés Querecer es un orgullo precisamente contar de él. Andrés Querecer decía, esto con tanta migración venezolana, jóvenes como Carlos es lo que hay, es lo que hoy necesitamos, y estás apostando por lo tuyo al final, decía Andrés. Entonces creo que la invitación es esa, es a explorar, a reconocer al otro, a esas personas, no porque vengan de una comunidad más vulnerable, sino precisamente porque nosotros mismos o ustedes como empresarios pueden precisamente convertirse en esos líderes que ya creo que son, en esa responsabilidad y en ese peso tan importante también que tiene el sector privado para la reconstrucción social del país. Así que la invitación es a que tomemos ese liderazgo como empresa privada también de reconocer a los otros sectores sociales. Bueno, muchas gracias a nuestros 3 invitados. Yo creo que ha quedado muy claro el diagnóstico, la profundidad de la tragedia social que vivimos, y que para su superación necesita no solamente cambios institucionales, cambios políticos, recuperación de confianza y construcción de capital social. En estas conclusiones me permito decir que quizás la tarea de mayor envergadura, de mayor esfuerzo y que mayor tiempo nos va a tomar a todos los venezolanos, reposicionar el país en los niveles de capital social que alguna vez gozamos y que todos creemos que seguimos mereciendo. Muchas gracias a todos por su atención y les deseo el minuto de la palabra. Me permiten un segundito, yo quisiera invitarlos especialmente a los empresarios del interior en uno de los coffee break que vienen, a que se den un tiempecito y visiten el centro Popular Pietri, que está aquí mismo en la planta baja. Ahí está la biblioteca, los 18.000 volúmenes que le donó a la Universidad Popular Pietri, que fue uno de los que ayudó a fundar esta casa de estudio, y está lo que se llama la memorabilia de USLA, y todo lo que hemos hecho en materia de estudios relacionados con desarrollo latinoamericano. Así que están cordialmente invitados a visitarlo cuando tengan un momento en estas agitadas tareas de hoy. Muchas gracias, hasta luego.